La ampliación y múltiples mejoras a las que se está sometiendo a la estación de Atocha siguen progresando y este verano será clave en muchos de los trabajos para adecuar la parte de cercanías, obras y detalles que te cuento en este vídeo. Hablamos de un proyecto que cuenta con una inversión global cercana a los 56 millones de euros, que ya está en la fase final de transformación de la actual configuración de vías de la estación, pasando de un esquema 4+3+3 a otro de 4+4+2, lo que permitirá asignar las vías 1 a 4 al túnel de Recoletos, las vías 5 a 8 al túnel de Sol y las vías 5 y 10 al túnel de Embajadores. Una configuración que permitirá a partir del mes de octubre aumentar la capacidad del túnel de Sol hasta un 33%, lo que beneficiará directamente a las líneas de cercanías C3 y C4. Un nuevo esquema que proporcionará un margen de explotación que permitirá afrontar con mayores garantías la franja horaria entre las 6 y 9 horas, contribuyendo a que el servicio a la hora punta de la mañana sea más fluido y facilitando la gestión del tráfico ante posibles incidencias. Para establecer el nuevo esquema de vías es preciso, entre otras actuaciones, conectar el túnel de Embajadores con el de Sol mediante la construcción de un falso túnel, crear un nuevo escape entre las vías 9 y 10, ampliar el andén 5, remodelar la vía 10 y conectarla con la diagonal principal de Atocha, desplazando algunas diagonales para facilitar el paso de los trenes de unas vías a otras. También se debe adaptar las instalaciones de control, mando y señalización al nuevo esquema de explotación, unos trabajos muy complejos que se están realizando por fases y dentro de lo que cabe tratando de minimizar las afecciones al tráfico. La transformación de Atocha Cercanías, que el pasado año registró más de 82 millones de pasajeros, es una actuación fundamental para responder al crecimiento de la demanda en el núcleo de Cercanías Madrid, el más utilizado de España, y donde este verano los trabajos se desarrollan principalmente en varios ámbitos. Por un lado, la conexión definitiva de los túneles Sol-Embajadores y adaptación de la vía 8, y por el otro, la transformación del actual esquema ferroviario 4+3+3 al modelo 4+4+2 mediante la conexión de los túneles de Embajadores y Sol con el nuevo falso túnel actualmente en construcción ya mencionado. Una actuación que para hacerla posible es necesario intervenir en la infraestructura existente mediante la demolición parcial de elementos estructurales de ambos túneles, la ejecución de nuevas estructuras de soporte y del falso túnel de conexión, así como la instalación de vía, electrificación y sistemas de señalización asociados. Trabajos que afectarán directamente a túneles en servicio, lo que hace imprescindible limitar o interrumpir temporalmente la circulación para garantizar la seguridad tanto de las obras como de la propia explotación. La vía 8 tendrá un papel fundamental en el nuevo esquema operativo, ya que pasará a absorber trenes procedentes del túnel de Sol, lo que ha obligado a demoler parte de los hastiales de los actuales túneles de Sol y Embajadores, construir nuevos pilares de apoyo para la losa superior, sobre la que se sitúa la plaza del embarcadero, ejecutar un nuevo tramo de túnel que conectará ambas infraestructuras, además de labores de relleno y reconstrucción. La puesta en servicio de la nueva vía 8 se realizará de manera progresiva tras completarse el montaje definitivo de la vía en placa, la instalación de los sistemas de seguridad y señalización, el tendido de nuevos cableados, la carga del nuevo software ferroviario y su integración en la explotación. Además, se lleva a cabo la renovación de la diagonal entre las vías 7-10, intervenciones en las playas de vías, que incluyen la ejecución de muros de contención para reorganizar el espacio ferroviario, el desplazamiento de las vías 1, 2 y 3 y la adecuación de plataformas y nuevas canalizaciones. Además, Adif avanza en la construcción de 4 nuevas vías de apartado en la cabecera sur, 3 de ellas destinadas al estacionamiento de los nuevos trenes de cercanías de 200 metros de longitud y la cuarta para maquinaria de mantenimiento, que sustituirán a las 3 antiguas de apartado existentes en la zona de menor longitud y prestaciones, así como a una nueva vía empleada para estacionamiento de maquinaria de mantenimiento y que fue eliminada para convertirla en vía general de paso para trenes de la C5.
También se ejecuta la instalación de los nuevos sistemas de señalización, seguridad y control de tráfico a la nueva configuración de vías. Estos trabajos irán por fases, incluso por semanas, y supondrán, como suele ocurrir, importantes modificaciones o cortes en líneas, así como modificaciones puntuales de los recorridos y especialmente menores frecuencias de paso, aprovechando el menor trasiego de viajeros por las vacaciones. Unas modificaciones muy concretas por semanas y que afectarán en mayor o menor medida a buena parte de las líneas que pasan por Atocha, por lo que desde Adif y Renfe ya se ha facilitado la información de esas afecciones en cada línea, semana y horario. Unos trabajos que enfilan la recta final para una mejora de una estación que da servicio a todas las líneas y afecta a toda la red en mayor o menor medida, por lo que su conclusión en los próximos meses será clave para la mejora de un servicio que ha estado muy tensionado en los últimos años, por lo que estaremos muy atentos al devenir de estas obras, así como las mejoras en la otra Atocha, la de los trenes de alta velocidad, que prosigue su calendario para ampliar y mejorar sus servicios y accesos, y que contaremos las novedades según vayan surgiendo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.